porque en estos momentos se está incorporando nuestro segundo invitado también de lujo, Salvador Herrera. Bueno, ya ahorita en estos momentos estará terminando de unirse. Ahí está ya. Ahí está ya Salvador. Salvador, ¿ya nos escuchas? Hola Salvador, ¿cómo estás? Daniel Velasco, ¿ya nos escuchas, amigo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos con Beto Espinosa, Rigoberto Plasencia, Lucio Mesa, Gildardo Figueroa. Y bueno, contigo estrenamos una sección interesante, legalidad y deporte. Y bueno, tú tenías cosas interesantes que decirnos respecto al caso Renato Ibarra, que se ha hablado mucho en los últimos días, que si debió haber, que si el América se debió haber separado por completo, si se separó, no se separó, qué consecuencias podría todavía enfrentar Renato Ibarra. A ver, platícanos un poco más sobre este caso que tanto ha trascendido en el fútbol mexicano. Correcto, claro que sí. Bueno, de manera inicial agradecerles la invitación. La verdad, estos temas son muy interesantes y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues, en general, el tema de Renato es digamos que es un tema muy mediático. Converge mucho el deporte y el derecho, y cuando se unen, pues surgen este tipo de casos bastante polémicos y bastante mediáticos, ¿no? Si recapitulamos un poquito la historia, pensemos en Renato como cualquier ciudadano común, y pues vamos, estamos expuestos a este tipo de conductas. Él fue puesto a disposición de la autoridad, del Ministerio Público. Se le formularon cargos por 3 delitos. Él traía violencia familiar, él traía tentativa de homicidio y tentativa de aborto. Esto derivado de una pelea que tuvo con su esposa y demás acompañantes. Es la información que se tiene. A partir de ahí, bueno, pues todo mundo nos convertimos en observadores del caso. Nos dio por opinar, nos dio por muchas cosas, y subirnos a muchos escenarios que podrían algunos quizá no tener toda la certeza posible, y bueno, pues a partir de ahí se generó esta situación. Si ustedes tienen alguna pregunta en particular para irla contestando, o quieren que siga dándoles un poquito en dónde está parado Renato ahorita jurídicamente hablando. No, sigue, si puede seguir, Salvador, porque la única duda que teníamos era que se había perdonado, según esto, toda que había ido la esposa, había perdonado, y según esto se había acabado el proceso. Sabemos que no fue así, sino que el perdón fue para que pudiera salir y hacer seguir con todo el trámite desde su casa, que ahora ya es en Guadalajara, porque ya es nuevo jugador del Atlas de Guadalajara. Claro. Pues mira, ¿qué pasa? En el nuevo procedimiento penal, es un proceso novedoso que tenemos. Tendrá en aplicación aquí en la Ciudad de México no más de 3 años, 2 años, por ahí. Digamos que transitamos a un nuevo modelo de justicia penal. Es un modelo penal acusatorio y tiene muchos cambios, y dentro de esos cambios que se tienen, a lo mejor les podría parecer extraño lo que les voy a comentar, pero Renato no ha ido a juicio. O sea, no ha enfrentado ningún proceso, ni ha sido declarado judicialmente responsable de sus actos. Esto llama un poco la atención, porque de pronto es fácil decir, oye, pero si es un feminicida, o si es un violento, o en fin, ¿no? Estigmatizar a la persona por la noticia de que ha cometido un hecho, ¿no? Entonces, pudiera parecer extraño, pero ahorita Renato está en una etapa de investigación. Al igual que otros miembros de la federación que han tenido también algún tipo de problema recientemente. Ahí le hablan a Billy. Digamos, Salvador, que como dice la ley mexicana, es inocente porque no se le ha demostrado lo contrario. Pues sí, o sea, ese es un principio de derecho, pero justamente tiene que ver con un derecho humano que se llama la presunción de inocencia. ¿Esto qué implica? Como tú bien lo comentas,
toda persona tiene derecho a ser tratada como inocente mientras un juez no le declare su responsabilidad. Y ese derecho que se tiene es un derecho humano y implica el trato no solo ante la autoridad, sino el trato le llaman extraprocesal, o sea, quiere decir que todas las personas deberíamos de considerar a esta persona, si bien es cierto, algunos podrían ya afirmar un tema de culpabilidad, pero debe de ser tratado como inocente. Y de entrada, platicándolo en algunos foros, a mí me parece que hubo un juicio adelantado e inclusive la exhibición de muchas constancias de la carpeta de investigación, esas constancias son reservadas, o sea, no sé ahí quién facilitó las constancias de la carpeta para que fueran del dominio público. Ay, Salvador, si vieras cuántas cosas hacen los colegas por tener la exclusiva. Sí, pero fíjate, ahí el punto, lo que me llama la atención es que, claro, o sea, puede ser que un colega, pues, con el interés de la nota, pero es responsabilidad de la autoridad vigilar qué haces con esas constancias y obviamente que no se transmitan, porque al final del día eso perjudica una investigación, eso contamina una investigación, digamos, y en caso de ser responsable, podría perjudicar al mismo proceso, ¿no? O de juiciarlo, si fuera responsable, ¿no? Sí, claro. Por el mal proceso, ¿cómo es? Sí, se puede contaminar el proceso y digamos que de alguna forma se podrían alegar violaciones en el debido proceso, por decirlo así. Perdón, quisiera hacer una acotación, Salvador, bienvenido. Claro. Gracias por tus opiniones. Mira, hace poco tuvimos invitado a Alejandro Gómez, un gran periodista, exdirector de Récord, y él decía una situación que estábamos no polarizando el tema, yo le daba mis puntos de vista, yo le comentaba que mientras no hubiese un proceso, mientras no hubiese una situación en la cual la autoridad ya tipificara los delitos como tales, no podíamos nosotros emitir una opinión fehaciente, porque aquí todo el mundo opina y todo el mundo dice es que le pegó, es que es un feminicida, es que es esto, cuando la realidad es que ni siquiera procesado está. O sea, él no ha tenido ni siquiera que parar ante la justicia, porque ya hubo un arreglo X con la señora, como sea. Yo siempre he dicho que ese tipo de cuestiones de figuras públicas lo tienen que arreglar entre ellos. A mí me interesa hablar de fútbol, de cómo juega él y todo. Lo demás, me parece que mientras no haya una condena jurídica, producto de un proceso, es bien, pero bien estresante estar hablando de algo que uno ignora. Eso es lo que es mi punto de vista. Alejandro decía, yo no estoy de acuerdo porque son cosas que hay que señalar para que se acaben. Y yo me resisto un poco porque es la vida personal de alguien. Independientemente de que estoy en desacuerdo completo con la violencia, y sobre todo con una mujer y personas que no se pueden defender, niños, ancianos, etcétera, no podemos señalar con el dedo, ¿no? Decir, oye, es que esto es esto. No, me parece que no. Es un punto de vista. Y ahorita, como estás comentando, que mientras él no haya un litigio en el cual él ofrezca pruebas, el Ministerio Público ofrezca pruebas y haya la dictaminación de un juez de decir él es culpable, él es inocente, pues es bien, me parece ocioso a veces estar diciendo es que él es esto, él es lo otro. Me parece que es bien complicado. Se condena públicamente a alguien que todavía no ha sido sentenciado. Ese es mi punto de vista. Sí, pero sí. Lucio, perdón que te interrumpa. Es algo muy común en la sociedad mexicana, ¿no? Los medios. El clásico, más en la sociedad, ¿no? Ves a una persona con tatuajes y luego, o con el pelo largo y no, es drogadicto, es ratero, ni siquiera le has dado la oportunidad o una persona de traje y luego pues, son peores delincuentes, ¿no? Son los de cuello blanco, ¿no? Sí, son la mafia del poder. Sí, entonces claro, creo que nos falta como sociedad el tener ese beneficio de la duda, como decían los cronistas de antaño, ¿no? Exacto. Hay que aprender un poco de esa parte, ¿no? También. Lo vimos con Ezekiel Elliott, lo hemos visto con Ben Roethlisberger, con mismo Kobe Bryant. O sea, la gente de repente los acusan de algo, a lo mejor cierto, a lo mejor no, y ya Ben Roethlisberger ya hasta tiene apodos, ¿no? Ya es Ben Roethlisraper, ¿no? En algunas cosas, y dices, a ver, espérame. Pero bueno, Roethlisberger, a ti y a mí nos tocó ver que sí es un patán. No me tocó Roethlisberger, ¿no?
Mire, yo quisiera hacer una última puntualización. Todo el término, lo dijo muy bien Salvador cuando inició, esto es algo muy mediático. La cuestión mediática, el tener esa exposición tan fuerte de que ahorita ya todos somos periodistas porque tenemos un teléfono y podemos ilustrar determinadas conductas, eso también ha generado muchísima esquizofrenia en ese sentido, ¿sí? Todo lo manejan los medios de comunicación y se olvidan que hay procesos que se tienen que llevar, y eso se nos olvida a muchos, y ya nos erguimos como jueces y como parte también, sobre todo de cuestiones sociales. Tiene su lado positivo, ¿sí? Pero también tiene su lado enajenante. Dos aclaraciones, Lucio. No cualquiera es periodista, ¿eh? Porque exactamente. No, digo, entre comillas, ¿eh? Hay muchos medios que de repente, y he visto a Faitelson tuitear, y ahorita Salvador nos podrá decir con qué lidia un abogado cuando es un caso público, porque Faitelson dice, ese es un feminicida, y no sé qué tantas cosas. Espérate. No ha sido condenado. Digo, yo no sé, las pruebas que vi un video que creo que salió en TV Notas, que el tipo, el Renato, no se le acerca a la esposa. Más bien el problema es en los hermanos, y creo que hubo, no sé, no he visto tampoco la averiguación o como se diga, pero creo que ese tipo de cosas que alguien público como Faitelson y que diga, no debe estar en el América, y no debe estar ni en el Atlas, y ni en México, y que se vaya. Espérate, ¿no? Pero también, bueno, antes de ir con Salvador, yo quisiera también apuntar que muchas veces el ser figura pública les da ciertos beneficios para manejar a su favor la determinación jurídica, ¿no? Porque, por ejemplo, también ahorita se me viene a la mente el caso de Jameis Winston, que cuando estaba en su época de colegial, pues también fue acusado de cuestiones de violación, ¿no? Y hasta donde yo recuerdo, ahí sí se había comprobado cierta culpabilidad, pero al final de cuentas no pasó nada, ¿no? Entonces, pues también hay que manejar cierto equilibrio por ambas partes. Pero estoy de acuerdo. Bueno, pero si no, ves el caso de Ray Carruth. Sí. Ray Carruth, ¿te acuerdas, Gilardo? Lo dejaron crecer y desafortunadamente ahí Ray Carruth pues cometió ese ilícito de inclusive dejar a la novia en pedacitos, ¿no? Le dio un escopetazo, ¿no? Pero también... No, pero después para deshacerse de ella, ¿te acuerdas que la encontraron en una bolsa en pedacitos porque se quería deshacer de ella? Bien loco ese tipo. Y Aaron Hernández. Exacto, bien lo dices Gil, Aaron Hernández, el mismo O.J. Simpson, que fue uno de los casos más sonados también de los que estuvo ahí. Pero yo lo que voy es, coincido con Rigoberto de que nos volvemos satanizadores a como de lugar. Se viene a la mente aquel caso de Cristian Martinoli y Miguel Herrera, ¿se acuerda? Todos los medios de comunicación, estoy de acuerdo, nos unimos al barco de Cristian de que no se le puede pegar a un compañero periodista, eso estamos de acuerdo. Pero también todos satanizamos y dijimos que sí había golpes. Los videos que salieron no se ve en un solo momento a Miguel Herrera golpeando a Cristian Martinoli. Se ve que está ya discutiendo con Luis García y Luis García como que lo está empujando yéndolo para atrás. El único que se ve es cuando están en la fila para abordar ya el avión, que es la culebra, la famosa culebra, es cuando Miguel Herrera se le acerca a Martinoli y Martinoli alza la mano. Pero en ningún momento se ve que dice, él me golpeó. Cuando entrevistas a Martinoli, él te dice, él me pegó. Es otro asunto mediático, ¿sí? Que nos da de comer y todos estamos hablando de ello con un lío entre dos personas públicas que no tienen la capacidad de resolver eso de otra manera. Miguel Herrera toda la vida va a ser la última caguama de una fiesta adolescente. Es un cuate que tiene, esa situación tan extrema. Él, si ve una cámara, sonríe. Si va caminando y ve algo con celular, sonríe. Es un tipo mediático completamente, le encanta todo lo que genera esto. El otro, pues es un tipo también mediático que vive de esto, que se maneja de esa manera. Hay muchos exfutbolistas que lo critican, pero al final del día es un lío entre dos personas nada más, pero a nosotros nos encanta hablar de ello, pues ¿por qué? Pues porque es lo que hay. O sea, pues, la realidad, yo al final, yo quisiera dar un punto de vista. Pero tiene implicaciones, porque sí son personajes públicos. Salvador, esa es la pregunta, por ejemplo. Sí, eso, me gustaría que se canalizara para que Salvador diera su punto de vista. Correcto. No lo dejamos acabar, la verdad, pero sí. Esto siempre se mete. Entonces, Chava, ¿qué pasa en este sentido? Porque pues de repente viene el juicio social en redes sociales, mediático,
y la realidad jurídica es otra, ¿no? Sí, mira, digo, como bien lo dices, Gil, bueno, él fue puesto a disposición, digamos, haciendo un breve análisis o recordatorio de cómo estuvo retrospectiva. Su asunto. Sí, él es puesto a disposición por la policía, lo llevan al Ministerio Público. De entrada se pensaba que iba a ser puesto a disposición por un delito de los que no ameritan prisión preventiva, es decir, que él no tendría que ir a la cárcel, sino enfrentar su proceso por fuera, es decir, por violencia familiar. El tipo penal de violencia familiar no es de los que ameritan prisión preventiva, entonces se pensó que ese iba a ser el cauce de su asunto. Sin embargo, la Procuraduría considera, no sé si acertada o desacertadamente, eso ya se verá al final, considera hacerlo responsable por 2 delitos más, el tema de tentativa de feminicidio y el tema de tentativa de aborto. Esos delitos dan para que sea llevado ante un juez de control, y que él esté sujeto a una medida cautelar, así se llaman hoy en día, y son medidas cautelares en donde él dicen, bueno, ok, es necesario que tú estés en prisión porque estás siendo juzgado por estos delitos, son delitos, llamémosle, de alto impacto, el tema del feminicidio en particular. Entonces, por eso es que él estuvo esos días en prisión. Al ser puesto a disposición de un juez de control, se inicia, digamos, una etapa muy inicial de un proceso, y se le permite a las partes aportar sus pruebas. Y ahí es donde se presenta la que era su pareja, y dice, bueno, no me acuerdo de nada, no pasó nada. Y entonces a Renato, de los tres cargos que se le estaban imputando, le quitan 2. Consideran muy relevante la declaración de la esposa y la declaración de un doctor que dice que en ningún momento estuvo en riesgo de perder al bebé. Entonces se le quita el tema de tentativa de aborto, se le quita el tema de tentativa de feminicidio, se le deja nada más el tema de violencia familiar, y por ese delito, que no es de los de prisión preventiva oficiosa, él puede salir y se le cambia la medida cautelar. Ya no es prisión preventiva, sino se le impone no acercarse a la víctima, y me parece que a él le impusieron una caución, en términos muy, muy generales. Él puede enfrentar su proceso, sin embargo, en este curso, en este lapso, la ley te prevé salidas alternas, es decir, para que ni siquiera llegues a juicio. Esas salidas alternas pueden ser un acuerdo reparatorio, en fin, hay salidas alternas que permiten que él, y con el acuerdo que se tiene de la supuesta víctima o víctima presuntiva, que lleguen a un acuerdo y se termina el asunto sin llegar a juicio. Entonces, retomando un poquito, sí, claro, el tema de ser una figura pública también es importante que entenderlo, que por eso es que estamos hoy hablando de él, y se ha hablado mucho de él en el medio de ustedes, pero creo yo que ya al momento de hacer un juicio de valor, pues hay que entender que esa figura pública es un ciudadano como cualquiera de nosotros, y que en su caso debe de ser tratado completamente igual. El hecho de que tenga reflectores su caso no implica que esos reflectores ni le favorezcan para que la justicia se pervierta, pero tampoco que juegue en su contra en ese sentido, por decir, pues, como es futbolista ya no puede volver a jugar en México, y pues es un tema más moralino el decir, no podemos convivir con presuntos agresores de mujeres, lo cual al final del día vuelve a lo mismo, o sea, tendría que ser tratado como cualquiera. O sea, la Constitución pues también es muy clara, ¿no? Toda persona aquí tenemos los mismos derechos y garantías. Entonces, vamos, me parece que en este punto en particular debería de existir un poquito más la mesura al momento de emitir un juicio anticipado, ¿no? Perdón, Rigo, para que nos quede claro entonces, Salvador, hoy por hoy, el caso que está siguiendo Renato Ibarra solo es por violencia doméstica. O sea, ¿se le quitaron ya los cargos de feminicidio y de tentativa de aborto? Sí, okay. En esta etapa procesal, en donde creo que era una etapa muy inicial, el juez de control, a petición del Ministerio Público, es donde le dice, bueno, te vamos a investigar, porque ni siquiera es juzgar, o sea, sigues en una etapa de investigación por estos delitos. Al principio, el Ministerio Público hace una petición o lo ponen a disposición por 3 delitos. En este lapso de una semana, que es el plazo constitucional, se le llama, donde se te permite aportar pruebas, él desvirtúa a través de las declaraciones de su esposa 2 de los 3 delitos,
Entonces, al quedar desvirtuados esos dos delitos, él alcanza y quedar solamente sujeto a investigación por uno de ellos, puede salir. Entonces, esa es la realidad. O sea, no hay de algún modo un tema en donde él tenga una carga de una sentencia en contra, y eso hay que entenderlo así, ¿no? Y el otro tema que es complicado, porque tiene que ver más con un tema de política criminal, es que no quiero hablar de modas, ¿no?, en la justicia, pero ha surgido el tema del feminicidio y ha cobrado mucha relevancia en el mundo legal, y entonces el problema está en que un tema de violencia doméstica pareciera que todo va encaminado al feminicidio, y entonces cuando analizas que el feminicidio tiene, o para poder acreditar la intención o el delito de feminicidio, pues tendrías que acreditar que la persona tiene un odio generalizado hacia el género femenino, y no, eso es mucho más elevado, mucho más complicado, y bueno, tiene que ver con temas de política criminal que bueno, a veces el colgarse una medallita en diciendo somos bastante garantistas en la ciudad, pero bueno, los escucho. Rigo, ¿vas a hacer la pregunta? Creo que trae el micrófono apagado. Sí, creo que tiene el micro apagado. Ya, ahí está. Sí. Lo que iba a decir es lo que mencionó Lucio, ¿no? Que el gran problema también de estas modas es que ya con las redes sociales ya cualquiera es periodista y no pasó todos los procesos del respeto a las fuentes, del respeto a tu informante, y en muchas ocasiones por tener esas notas, hablabas de los textos y documentos que se presentaron, esa es una, pero otra es el agarrarse de estas modas, ahorita que está de supermoda el racismo, ¿no? Que el racismo de suyo existe, y sobre todo en este país, yo creo que a veces hasta más grave que en los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí tenemos racismo hasta por la complexión de una persona, ¿no? Así de sencillo, ni siquiera nos vamos por los rasgos genéticos, por la complexión. Entonces, a lo que voy es... Rigo, es más discriminación, ¿no? En México somos más pues discriminatorios tienes toda socialmente, la razón. ¿no? Tienes toda la razón, esa es la palabra correcta. Discriminamos a los azul. Sí. Por ejemplo, yo soy víctima de ello, y aquí que hay un abogado lo puede establecer también. Comparto contigo, yo también soy de sangre azul, pero ¿qué podemos esperar? Le va a los delfines. Con razón había algo que me encantaba de ti. Oye, fíjate, no sabemos si es un mamífero o un pez. Es un mamífero acuático. Oye, Salvador, una pregunta, no sé si, creo que ya nos vamos a la pausa, ¿verdad, Daniel? Pero rapidísimo. ¿Qué pasa con los periodistas? Supongamos que Renato sale libre de todas las acusaciones, y Faitelson, Gildardo, Beto, Lucio, todo mundo dijimos, este tipo es un feminicida y este tipo es un desgraciado con las mujeres, bla, 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 bla. ¿Renato podría demandarnos a toda la bola de periodistas? Bueno, mira, evidentemente es para periodistas, pero también para cualquier persona, pues el ejercicio de su profesión está amparado también por un derecho humano que se llama libertad de expresión. Es correcto. Todo el mundo tiene de entrada ese derecho humano, llámese periodista o llámese cronista o ciudadano de a pie. Pues, influencer o tuitero. Nuestras opiniones están, digamos, amparadas por ese derecho. Sin embargo, también ese derecho tiene límites. O sea, en algunas pláticas que por ahí hemos encontrado en algunos foros que hemos tenido ahí la participación, hemos hablado de los límites de la libertad de expresión. Y uno de los límites de la libertad de expresión justamente es la conducta engañosa. O sea, digamos, el aparentar un hecho o a sabiendas, por decirte un ejemplo, a sabiendas de que lo que voy a decir es falso y tiene una connotación que repercute, ya sea en el de enfrente y ocasiona un daño moral, claro, o sea, por ahí se podría... ¿El difamar, Salvador? ¿Sería este término? ¿Sería difamar el término?
Es un poco, o sea, la difamación aquí en la ciudad, bueno, en el Código Penal no antes era un delito, hoy ya no lo excluyeron del Código Penal como delito, pero sí da también, o nace también otras vertientes de la libertad de expresión, el derecho a la verdad. Perdón, Salvador. Renato, en un hipotético caso que alguien quisiera, por ejemplo, que él quisiera demandar a alguien por algún daño, él tendría que comprobar que él perdió alguna situación por daño, por la publicación de determinada situación, ¿no? Es decir, si va a tener que demande a Gildardo, por decirlo así. Tendría que comprobar. Sí, a Gildardo. Sí, a Gildardo, sí. Por supuesto. Tendría que comprobar. Ya estás acostumbrado, amigo. Que lo que dijo Gildardo, le impidió una oportunidad de trabajo, le impidió seguir laborando porque él entró en una depresión tremenda que un médico le está avalando, ¿sí? Entonces, para que se configure eso, tendría que suceder eso. Y en este país difícilmente sucede eso. No digo que no se dé, pero difícilmente sucede, ¿no? No sé si vieron ahorita, hace como una semana, Javier Alarcón le ganó a TV Notas una demanda. Sí, por supuesto, claro. Precisamente que le publicaron no sé qué tantos chismes de su salida de Televisa. ¿No? Él sacó un video y dice, y voy a cobrarles el daño moral. Sí, claro. O sea, pero para eso lo tiene que... Perdón, Salvador, te dejo, pero para que suceda eso, él tiene que tipificarlo y una autoridad competente en la materia tiene que demostrar que hubo un daño moral. Porque es muy fácil decir muchas cosas, pero ante la ley, por esa razón, tiene tantos años. ¿Cuántos años tiene que salir de Televisa? ¿5 años? Él inmediatamente puso la demanda y se ha ido a procedimientos, pruebas y a instancias en las cuales ya hubo una sentencia. A eso me refiero, ¿no? Sí, un poco lo que tú comentas, Lucio, claro, o sea, tiene que ver, o lo podemos ver desde dos perspectivas. Uno es efectivamente el daño moral que me ocasiona en mi persona, en mis sentimientos. Digo, es un tema eminentemente subjetivo, digamos, la integridad física o emocional de una persona, pero digamos que eso sí se puede evaluar a través de periciales en materia de psicología o de psiquiatría, si fuera mucho el daño, y bueno, te pueden cuantificar cuánto cuesta tu recuperación. Lo que tú comentas de si perdí algún contrato, si alguna marca me bajó de ser su imagen y a consecuencia de una mala publicación, eso tiene que ver más con daños y perjuicios, ¿no? Lo que dejé de ganar y el daño que me provocaron por una mala información. Pero claro, digamos que eso tiene que ver un poco más con la reparación del daño, pero es importante porque al final del día es lo que tú vas a cobrar, ¿no? Exacto, a eso me refería. Sí. No sé, creo que alguna pregunta más o si sí, la última pregunta, mi querido Salvador, en redes sociales, preguntan, en caso de ser declarado culpable, ¿cuál sería la sanción que tendría que afrontar Renato Ibarra? Sí, mira, o sea, él tendría que transitar rápidamente. Hacemos un esquema chiquitito. Él estaba en una etapa inicial. Después de la etapa inicial, en ese y en cualquier proceso, se le llama una etapa intermedia o de preparación a juicio, y después viene la etapa final, que es la de juicio oral, ¿no? Si él llega, o cualquier persona tiene que estar frente a un juez de juicio oral, porque ya no se llama juez de control, sino sería en esta tercera etapa un juez de juicio oral, bueno, pues, y se le sanciona. Todo delito tiene una pena de prisión, dependiendo la gravedad del delito. En este caso, en los delitos de violencia familiar, no es una pena de prisión que te obligue a cumplirla en la cárcel, ¿no? No es privativa. Sustituirla o puedes conmutarla con alguien. Mi percepción es que ni siquiera se va a llegar a juicio. Esa es mi percepción. Estoy de acuerdo. Y si es que no, ya acabó ahorita con el tema de la pandemia, no sabemos cómo la actividad de juicios está parada, pero algunas cosas sí se pueden realizar. Si no es que ya el asunto esté concluido. Pero esto me parece que no va a llegar a juicio. Hay salidas alternas, que es lo que te comenté. Hay muchos procedimientos, o inclusive ya en el proceso habría que analizar si se otorgó un perdón, como ustedes lo han comentado, si se otorga el perdón por uno de los delitos, que el restante pues también podría haber salido. En fin, esto no va más allá. Contestando tu pregunta, sí, en el mundo ideal, que se hubiera ido a juicio y que hubiera sido sancionado,
hubiera sido merecedor de una pena privativa de libertad por uno de los delitos, pero esa pena no le implicaba cumplirla en internamiento, ¿no? Y además tiene otros recursos, ¿no? Perdón, que el linchamiento ya se dio, o sea, el linchamiento mediático ya se dio. Lo que la gente luego de repente quiere saber es que si el delito, entre comillas, la falta administrativa, lo que él haya incurrido, ¿sí? Le puede cerrar las puertas de los equipos de seguir con su profesión. Eso sería completamente injusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente lo que emana el código penal es una falta que esta es la consecuencia y esta es la sanción. Y que se aplique eso es lo que yo siempre he dicho. Lo demás ya es linchamiento mediático, el cual yo no estoy de acuerdo en seguirlo. Ese es mi punto de vista. No, de acuerdo. Tienes razón, Lucio. Por ejemplo, hay algunas penas, por ejemplo, en el caso de una mala praxis de doctores, te sancionan penalmente, pero además de manera adicional el juez está facultado para impedirte que sigas ejerciendo profesionalmente, te suspenden la cédula profesional en el caso de doctores, ¿no? En este caso imposible que un juez se pronunciara para que no pudiera jugar fútbol, ¿no? O sea, eso... Oye, Salvador, rapidísimo, porque ahora sí yo creo que nos vamos al corte, ya me está cargando Dani. Si sale culpable de violencia doméstica, ¿qué pasa? ¿Se puede ir a la cárcel? Dices que no alcanza cárcel, pero eso sería suficiente como para que no pueda manejar un Uber o para que no pueda, ¿cómo le dicen? Que pierde todos sus derechos. No, para nada. Digamos que la imposición de una pena de prisión tiene consecuencias, pero no tiene consecuencias, por ejemplo, o sea, si tú estás de manera en externación, o sea, tú andas en la calle, tienes derecho a dedicarte a lo que tú quieras. Digamos, tiene otro tipo de consecuencias el tema de la suspensión de derechos políticos, por ejemplo, ¿no? Ese es cuando te encarcelan. Sí, o sea, eso sí, pero en el caso, él tiene derecho a dedicarse, y ahorita si tú me preguntas hoy en su situación actual, él podría dedicarse a lo que quisiera. Hasta ser narco. No, eso no. Dios mío. Para ser dinero, ¿no? No. Rápidamente, Dani, si me lo permites, antes de ir a corte comercial, contesta José Martínez en redes sociales sobre el tema de Miguel Herrera. Habíamos dicho, es que el Piojo es hombre, Martinoli es un payaso como el señor Lucio. Lucio, voy por ti, ten cuidado, y felicidades a Salvador, que está bien preparado, porque también José dice que se dedica al derecho, entonces que todos son amenazas, esto, ¿no? Lo puede acusar de fuertes declaraciones de José. Pero bueno, muchas gracias, Salvador, por tu participación. Un gusto haberte tenido aquí. Y ya te estaremos hablando también para otros casos que pues están inmersos en el mundo del deporte. Dani, ¿qué te parece si de una vez le pedimos a Salvador que para lo mejor el próximo jueves nos prepare un poquito el tema en cuestión de leyes, qué implicaría el supuesto racismo que hay en los logos de equipos? Por ejemplo, ahorita que está el tema de los Rojas de Washington. Eso sí me parece un tema relevante, fíjate. Eso sí me parece un tema relevante. De Billy Álvarez. Bueno, que Salvador escoja el tema. Salvador, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, amigos, no se vayan. Cuando regresemos seguiremos hablando de la NFL, tenemos un poco de NBA, un poco de fútbol, amigos. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo, así que no se vayan, regresamos. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Igualmente, hasta luego, gracias. Gracias, Salvador, estamos en contacto. Gracias, Salvador. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Salvador, mucho gusto. Igualmente.